Les voy a hablar un poco sobre las fístulas perilinfáticas y los traumatismos de hueso temporal, realmente las fracturas, ¿verdad? Entonces, comenzando con las fístulas perilinfáticas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en sí que es una fístula y que son comunicaciones de un sitio a otro, en este caso, ¿verdad? Comunicaciones normales del oído interno con localizaciones anatómicas adyacentes, primordialmente la cavidad del oído medio. ¿Verdad? En condiciones normales hay que recordar que la perilinfa y la endolinfa están separadas por membranas, puede ser en este caso la membrana de Reisner y la membrana basilar, ¿verdad? Y esto lo que hace es que mantiene cierta homeostasis, recordando esto en base a las concentraciones de iones que tienen cada una, propiamente ya la perilinfa y la endolinfa. Los cuadros que pueden romper en sí esta homeostasis que existe en el oído interno, ¿verdad? Son la perilinfa, las dehiscencias óseas por patologías inflamatorias como ser la otitis media crónica o la otitis media colesteatomatosa y el síndrome de dehiscencia del canal superior, ¿verdad? Esta sí es importante porque hay que recordar que las concentraciones iónicas que tiene las diferencias, perdón, de concentraciones iónicas que tiene la perilinfa y la endolinfa son totalmente contrarias, principalmente cuando se habla de sodio y cuando se habla de potasio, ya que en la perilinfa las concentraciones de sodio andan alrededor de 140, 145 microequivalentes, en cambio en la endolinfa anda alrededor de 1 microequivalente, y lo mismo sucede con el potasio, de 4 a 5 en la perilinfa y hasta 150 en la endolinfa, y esto por los diferentes procesos eléctricos que se dan en el órgano de corte. Pero también hay que tener en cuenta que por qué es importante estudiar estas patologías, pues producen una alteración importante en la vida de las personas, como vamos a ver por toda la sintomatología que conllevan, ya que van desde hipoacusia, vértigo, ya, y cambian totalmente la interacción que tiene la persona que va a sufrirlas con el medio. Entonces, como reseña histórica, ¿verdad? Hace ya más de un siglo se tiene claro que hay cierta relación entre las fístulas líquido-cefalorraquídeo, la meningitis recurrente y la cofosis. Henneberg, ¿verdad? Describe el signo de fístula positivo. Esto lo describe él al estudiar a pacientes con alteraciones vestibulares e hipoacusia, pacientes con sífilis. Ya entonces estos pacientes ya tenían osteitis de la cápsula. Sin embargo, presentaban al aplicarse presión negativa en el conducto, presión negativa en el conducto aditivo externo, presentaban nistagmo y vértigo, ¿ya? También este signo de fístula positivo no solamente es único de la fístula perilinfática, ya que también se puede presentar en pacientes con laberintitis. Y también que esta patología por mucho tiempo, ¿verdad? E incluso muchas veces hoy en día sigue siendo diagnosticada de forma errónea como enfermedad de Meniere. Entonces ya propiamente la fístula perilinfática, ¿verdad? Es toda comunicación anormal con el espacio perilinfático debido a una alteración ya sea laberíntica o de la cápsula óptica. Esto es el caracol óseo, por así llamarlo, ¿no? Ocasionando la pérdida de perilinfa hacia el oído medio. Y lo que hace, o lo que provoca, el, básicamente la fisiopatología básica de esto, es la pérdida o las alteraciones que hay en relación a las presiones, ¿no? que son la, que son la clave de toda la sintomatología que vamos a ver en esta patología. Pero hablando un poco sobre la epidemiología en sí, resulta un poco difícil saberla con exactitud porque estas fístulas perilinfáticas se han estudiado más que todo en pacientes que han sufrido traumas de alto impacto, pero se cree, ¿no? que anda alrededor perdón, que casos de hipoacusia neurosensorial, perdón, se dedica al 6% más que todo en pediatría, porque es el grupo que se ha podido estudiar más detenidamente. Pero se cree que hay más en el sexo femenino cuando se debe a un politraumatismo,
y que hay mayor predilección por el oído izquierdo cuando es unilateral y no está claro en sí por qué esa predilección por el oído izquierdo. Y hablando pues, sobre la etiología, las podríamos definir o separar en dos grupos, ¿no? La congénita y cuando es adquirida. La congénita siempre hay que buscar malformaciones que la acompañen, principalmente malformaciones de craniofaciales o craniosinostosis, por ejemplo, ¿verdad? Y pues la adquirida también pueden haber ciertas condiciones ya preexistentes. Entonces, cuando hablamos en sí de más de detalle de las etiologías, ¿verdad? Como les dije, hay que ver pues, si se cree que es de origen congénito, hay que ver si hay o no hay alteraciones estructurales tanto del oído medio, oído interno o del cráneo. Cuando se habla de las adquiridas, ¿verdad? Tenemos que ver si hay un trauma directo, indirecto, si fue barotrauma o el mecanismo que en esta se haya dado. Los mecanismos pueden ser dos, puede ser un mecanismo explosivo, ya cuando la presión viene de vía craneal a través del acueducto, puede ser a través del acueducto coclear o a través del conducto auditivo interno, o como un mecanismo implosivo, o también se le puede llamar mecanismo retrógrado, donde la presión va del oído medio hacia el oído interno, cuando se hacen maniobras de Valsalva por medio de la trompa de Eustaquio y ese mecanismo. También puede ser diatrógeno, principalmente cuando se hace cirugía de estapedectomía e implante coclear. Y vamos a ver a qué se debe esa alteración. Casi siempre lo que ocurre, Leonardo, es que lo que ocurre es que el estribo se sale de la ventana oval, y eso es lo que produce la fístula. Puede ser por el mecanismo de trauma, por cirugía, y por eso es que más frecuente se mira en pacientes que sufren traumatismo craneoencefálico. Entonces, el mecanismo que ocurre simplemente es eso. Por Sí. el trauma se sale la cadena auricular, puede ocurrir también un paciente que traumáticamente se perfora el tímpano, o que hace un movimiento de la cadena auricular, entonces esa cadena de huesecitos se jala y genera la fístula. Sí. Nada más eso quería aportar. Entonces, la clínica, ¿verdad? Podemos tener dos aspectos, uno que es auditivo y otro que es el aspecto vestibular. Y se piensa, la verdad, que ambas facetas de esa clínica vienen principalmente de la ruptura mecánica de las membranas del oído interno, ¿ya? Y pues podemos ver hipoacusia neurosensorial, acúfenos, plenitud oral. Esta plenitud oral se debe que todo al llenado, ¿no?, que existe de la cavidad del oído medio por parte de la perilinfa. Y hablando de lo vestibular, ¿verdad? El desequilibrio, mareo, sensación de desorganización espacial, como dice ahí, vértigo y la dificultad intelectual, que estamos que todo se debe a que el paciente, al no ser capaz de realizar movimientos sacádicos, o sea, terminar, terminar una línea y seguir a la otra, ¿verdad? Muestra cierto rechazo al al momento de estas actividades académicas, lo que repercute en su desarrollo intelectual. ¿Verdad? Entonces, esto como les estaba explicando, ¿no? Estos mecanismos explosivos, como podemos ver aquí, hay una comunicación directa entre el espacio subaracnoideo y el oído interno por medio del acueducto coclear, que es lo que produce que cualquier cambio ya que pueda haber en la cavidad craneal, o sea, todo lo que nos pueda llevar a una hipertensión endocraniana puede resultar en en daño al oído interno. Puede ser también por el sistema venoso, el sistema carotidio, ¿sí? De la cavidad craneana, que nos va a llevar a daño del oído interno. Se considera que cuando hay hipertensión endocraniana, tiende a haber un daño del oído interno que se traduce a una hipoacusia alrededor de 30 decibeles, que es reversible cuando se logra controlar la causa de la hipertensión endocraniana, por lo que esté causando el aumento de presión en la cavidad. Entonces, el diagnóstico de esta patología, la verdad, todas las bibliografías que revisé concuerdan en que es una patología de un diagnóstico difícil, ya porque hay muchas patologías que la pueden simular.
Entonces, en la otorrinolaringología de Ballinger presentan ellos estos criterios de exclusión, que antes de hablar de una fístula laberíntica, hay que descartar que existan procesos de inflamación, ya sea otitis media, cualquier tipo de otitis, ya cualquier tipo de alteración de la mucosa del oído medio, granulomas, neoplasias, ¿verdad? E incluso hablan de condiciones neurológicas que pueden afectar la anatomía ya sea central o periférica del sistema auditivo. Y esto ellos lo corroboran con exámenes de laboratorio, BES, PCR, ¿no? Anticuerpos contra el treponema pallidum y una resonancia magnética para descartar cualquier tipo de neoplasia, principalmente tumores retrococleares, que pueden estar causando esa sintomatología también de hipoacusia, sintomatología vestibular, ¿no? Entonces, hablan ellos también que cualquier paciente, ¿verdad?, en el que se tenga una hipoacusia súbita o rápidamente progresiva, tendría que ser un paciente sospechoso de que tenga una fístula perilinfática. Y vemos pues que el diagnóstico se basa mucho, se apoya mucho en la clínica, ¿verdad? Como les digo, una hipoacusia progresiva, fluctuante, que se agrava con el esfuerzo, lentitud oral, síntomas vestibulares, ¿verdad? Y en los síntomas vestibulares, ellos también tienen criterios de exclusión de cuándo estos síntomas vestibulares van a ser sugerentes de una patología, bueno, la patología no, la fístula perilinfática, y concuerdan en que el diagnóstico definitivo, el diagnóstico concluyente de la misma, es la timpanotomía exploratoria, o sea, ver la fístula. Pero este es un video donde les quería mostrar el nistagmo que se presenta, ¿no? Un nistagmo puede ser vertical, muchas veces dicen que dependiendo de dónde esté la fístula puede ser rotacional. Entonces, miramos ahí está a simple vista. Y dicen ellos que también el nistagmo, hay autores que difieren. Hay unos que dicen que es mejor verlo a simple vista, ¿ya? Y otro con los lentes de Fresnel para quitar la fijación. Aunque sí están de acuerdo en que el hecho de poner las lentes de Fresnel puede causar muchos falsos positivos en observadores que no tienen mucha experiencia en el campo. También hablando siempre de los criterios vestibulares, ¿no? Dicen que siempre tiene que haber un desequilibrio constante, sin embargo moderado. Y también cuando se habla de la prueba de Henneberg, dicen ellos que es, eh, es preferible siempre tener al paciente de pie para que el reflejo vestibuloespinal sea más sensible. Y esto pues se puede presentar de dos formas, ¿no? El reflejo vestibuloespinal, uno, que el paciente tenga el síntoma de estabilidad que lateraliza, o bien que uno lo pueda ver. Entonces, igual, ¿verdad? Los exámenes complementarios que se van a hacer al momento de valorar una fístula perilinfática, perdón, la audiometría y los potenciales evocados, que lo que van a hacer es simplemente poner en manifiesto la hipoacusia, ¿no? No es que son diagnósticos de exámenes. Con respecto a la audiometría, pues hay que tener en cuenta que se tienen que hacer audiometrías seriadas, porque por la característica que tienen de ser fluctuantes, un día pueden estar presentes, ¿verdad? Otro día pueda que no, y pueden haber falsos negativos o decirle al paciente pues que no presenta una audiometría, una hipoacusia objetiva, perdón. Entonces por eso se recomienda hacer audiometría en un periodo de 7 a 10 días, días alternos. Y las pruebas vestibulares, ya sea prueba clórica, rotacional, el DISHAPAC también, que eh, solo para probar que sí existe alteración vestibular. Y pues ellos desestiman un poco la tomografía porque dicen que no presenta hallazgos concluyentes para decir que hay o no hay una fístula, sino que hay que hacerse en la clínica, en exámenes como la audiometría y las pruebas vestibulares. Sobre el diagnóstico diferencial, el principal que hay,
es la deficiencia del canal semicircular posterior, superior, perdón, porque tiene el síndrome, el signo Hebers, el signo de Tulio también, que ya se los voy a mostrar, ¿no? También hay hiperacusia, ¿verdad? Como síntoma auditivo principal, y el tratamiento de la deficiencia del canal semicircular superior es más que todo sintomático si es leve, ¿verdad? O si ya es muy pronunciado, pues se hace un abordaje por la fosa media, se amerita un sellado quirúrgico. Generalmente este síndrome, perdón, es congénito, pero se va a manifestar cuando haya un trauma igual de alto impacto, entonces también por eso pueden confundir un poco el diagnóstico. Entonces, es una ilustración de lo que pasa en el signo de Tulio, ¿no? Que es cuando hay síntomas, nistagmos o síntomas vestibulares al exponer al paciente a un sonido muy alto. ¿Ya? Se expone y lo que pasa es que el sonido agarra una ruta alterna y eso desencadena la sintomatología vestibular. Eso es como se mira en la clínica. No es un sonido muy fuerte, pero sí más de lo que el paciente está acostumbrado y ahí se mira el nistagmo, ¿no? Entonces, ¿qué manejo se le va a dar a estos pacientes? Inicialmente, ¿verdad? Se opta por el manejo médico porque la mayoría de estas fístulas son autolimitadas. Normalmente hay gente que dice que son a los 4 días, otros que a los 7, a los 10, ¿no? Y con medidas sencillas, ¿verdad? Como las que están ahí escritas, mantener siempre la cabeza sobre el nivel de corazón, no levantar cosas muy pesadas, más de 10 libras, en sí evitar cualquier maniobra al salva, ¿verdad? Tienden a la mejoría del paciente. Sin embargo, esta mejoría se va a reflejar más que todo en la sintomatología vestibular, no en la auditiva. Y también recomiendo, ¿no?, que los pacientes que están con hipoacusia súbita, recomiendo ellos reposo absoluto por 5 días, ¿verdad? Esto por los cambios hidrodinámicos que pueden haber en el sistema vestibular, eh, y audiometrías a diario, ver cómo va evolucionando el paciente. Y pues el manejo quirúrgico, una temperatura exploratoria, ¿verdad? Y posterior cierre del defecto, puede ser con tejido adiposo, fascia temporal, ¿verdad? Se prefiere la fascia temporal por las características del tejido, ¿verdad? Y en dado caso de que la salida sea muy copiosa la prelinfa, pues se recomienda una estapectomía o el relleno del vestíbulo, ¿verdad? Entonces, hablando sobre A mí me gusta más usar pericondrio, la verdad. Pericondrio tiene una característica que es que se pega exageradamente a todo. Entonces el pericondrio de cartílago del trago también es una buena opción. Se los recomiendo mucho que lo prueben si tienen alguna cirugía. Bueno, también hablaba Héctor, no sé si me opinión al respecto, que en la medida de lo posible era preferible hacer esta cirugía con anestesia local o bajo una sedación leve, ¿sí? Y también lo primero que se tiene que hacer es identificar las zonas donde se va a dar principalmente la fisura perilinfática, ¿no? Que puede ser en la fisura de la ventana redonda, en la parte inferior, o en la físula antefenestra. Esta área de aquí que está delimitada acá, y aquí pues ya viéndolo en un espécimen sería anterior, también se conoce como el, no sé, el cochlear cleft, pero no sé cómo se dice. Otro dato interesante de esta fisura antefenestra, que es el lugar donde tiende a comenzar también la autoesclerosis. Entonces ya cuando se hace Es uno de los procedimientos que existía antes en la historia de la otología. Es un procedimiento que se hacía en la fístula de fenestra para corregir esta pedectomía. Luego se dio cuenta que no era tan buen efecto, entonces que se asociaba con muchos síndromes vestibulares y producía ese tipo de problemas.
Ahora, hacer ese procedimiento con anestesia local, yo no se lo recomiendo porque ustedes ven ahí en la consulta un pacientito que está y apenas le está tocando el oído uno, cuando le pone el aspirador ya está llorando. No digamos levantar el tímpano, hacer una corrección de ni quiera Dios, no quiero imaginarme qué será eso. Ni un tubito de ventilación he podido poner yo con anestesia local. No se Sí. dejan. Entonces ahí vemos cómo no se realiza la timpanotomía exploratoria, levantando el colgajo y llegando a la cavidad de oído medio, ¿verdad? Y se va a buscar las zonas que mencionábamos, ¿no? Que principalmente son donde se dan las fístulas. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hay muchos factores que nos pueden llevar a un falso negativo, ¿ya? Entre ellos, algo tan sencillo como la posición de la cabeza que se tiene el paciente, ya que la presión va idealmente va para el otro lado, entonces pueda que la salida de líquido no sea tan evidente, y como ustedes miran, es algo tan mínimo como lo que logran apreciar en el video, ¿verdad? Otra de las cosas que hay que tener cuidado es que muchas veces la fístula está por debajo de la mucosa, entonces hay que ir y levantar esa mucosa, ¿verdad? Para ver la salida de líquido perilinfático también, que es sumamente poco, pero se habla que anda alrededor de 76 microlitros, la cantidad de líquido que logra tener el oído interno al momento. Entonces hay que ver cómo se aspira primero, ¿verdad? Y se vuelve a llenar la cavidad, o se vuelve a llenar el espacio que nosotros hemos logrado decolar para tener certeza de que en sí existe la fístula perilinfática. Y una vez pues se tiene la certeza, como el doctor, ¿verdad? Se coloca, no sé, cartílago, la fascia, grasa, lo que a ustedes no les gusta, y ahí se cierra y se deja ahí, ¿verdad? También se puede resivar la fístula, puede haber más de una. Por eso al 20% o al 30% de estos pacientes se les hace más de una timpanotomía exploratoria porque persiste con los síntomas después de la exploración. Y Por eso, ahí la parte más importante es explicarle al paciente qué es lo que se va a hacer. La timpanotomía exploratoria no solo se usa en este tipo de casos, muchas veces también pacientes con hipoacusia súbita, conductivas o algún otro tipo de procedimiento, hay que explicarle que es una cirugía diagnóstica, que es algo que no existía o que no se hacía regularmente antes. Y entonces puede ocurrir ahí que el paciente crea que ya se le van a aliviar todos sus síntomas una vez operado. Pero con eso me voy a curar, dicen, es lo primero que le preguntan a uno. Entonces hay que decirle y explicarle y ser claros que solo es para diagnóstico. Esa parte de mucho cuidado, sobre todo cuando van a seleccionar pacientes. sí. Bueno, entonces eso sobre las fístulas perilinfáticas. Pues voy ahora hablando, mencionarle un poco algo puntual sobre los traumatismos del hueso temporal, ¿no? Eh, Últimamente se ha visto al alza este tipo de traumas, ¿no? Porque cada día hay más alcance a vehículos de alta velocidad que producen traumas de alto impacto, ¿verdad? Mayor incidencia en el sexo masculino, y que representa solamente el 22% de los traumas de base de cráneo. Hay que mencionar también lo que me llama mucho la atención de lo que mencionaba siempre, o las veces que puedo hablar con el doctor Tinoco, que siempre tiene que haber un otorrino o un otoneurólogo al momento de que se evalúan esos traumas craneoencefálicos para valorar de forma más correcta o más minuciosa la base de cráneo. Y también que solo el 10% de estos traumas temporales que hay van a ser penetrantes. Entonces, sobre la clasificación, lo podemos clasificar de dos maneras. Uno por el trazo de la fractura y otro sobre los aspectos clínicos que envuelven la fractura en sí. Entonces, si vemos el trazo, puede ser ya sea longitudinal o transversal o oblicuas o mixtas también. Y cuando vemos el aspecto clínico puede ser o extracapsular, que generalmente en este se pueden encontrar los dos trazos de fractura, ya sea longitudinal o transversal,
y capsular, ¿no? Que generalmente o casi 99% de las veces son fracturas con trazo transversal, ¿verdad? Esto de extracapsular y capsular es cuando se respeta o no se respeta la cápsula óptica, ¿verdad? Entonces, hablando un poco sobre las características de las fracturas longitudinales, no son las más frecuentes, en un 70 al 90%. Generalmente la fractura se inicia ya sea en la cortical del escamo, la mastoides, ¿verdad? Siempre se dirige hacia adelante, hacia el CAE o hacia la articulación temporomandibular, ¿verdad? Y puede afectar desde membrana timpánica, huesos cilios, nervio facial, seno sigmoideo. Y lo que tenemos ahí escritos, generalmente se da una hipoacusia de transmisión, perdón, una hipoacusia conductiva, aunque hay estudios que reportan, ¿verdad?, que existe también un número respetable de pacientes que se presentan con hipoacusia neurosensorial secundarios a fracturas longitudinales, que anda aproximadamente en el 35%, ¿verdad? Y estos pacientes tienden a presentar parálisis facial en un 15% también. Eso es como podemos ver ahí el trazo de la fractura, ¿no? Y el desde la escama, desde la cortical, ya sea de la escama o del uso temporal, siempre hacia adelante o pasando por el CAE, buscando una situación medial. Y sobre las fracturas transversales, ¿no? Son menos frecuentes, del 10 al 30%. Siempre se da algún trauma, cuando son traumas occipitales, ¿verdad? Bueno, se me olvidó mencionarles eso sobre las longitudinales, que generalmente son cuando hay traumas ya sea parietales o temporales, ¿verdad? Bueno, las transversales atraviesan la porción petrosal temporal, generalmente respetan el oído medio y el CAE, y aquí sí se ve más una hipoacusia neurosensorial, acúfenos, vértigo y parálisis facial. ¿Verdad? La radiología, como podemos ver ahí, siempre buscando los trazos de fractura que se pueden ver en las diferentes cortes que están ahí. ¿Verdad? Y lo más interesante en sí sobre las fracturas de temporal en sí no es en sí el trazo de fractura, ¿no? Sino todo lo que en sí la fractura conlleva o lo que lo que se desarrolla secundario a la fractura. Entonces, hablando sobre la clínica, ¿no? Tenemos la hipoacusia conductiva. Generalmente se va a dar cuando es una herida penetrante, ¿no? Una herida penetrante, ¿verdad? Donde hay perforación de la membrana timpánica, ¿verdad? Esta perforación de la membrana timpánica, han hecho varios estudios, ¿verdad? Y han visto que el 80% sana por sí solo, ¿verdad? De las que van a sanar, del 100%, el 80% sana. Y de este 80%, el 78% ya ha sanado en los 14 días, ¿verdad? Entonces ya después de esa fecha hay varios autores que sería plantearse ya una timpanoplastia o una reconstrucción de la membrana timpánica del paciente, porque es poco probable que después de los 14 días esa membrana timpánica vaya a sanar, ¿verdad? También en las fracturas longitudinales hay presencia de hemotímpano. Generalmente hay una pérdida de 20 decibeles, ¿no? Y las alteraciones se dan en el siguiente orden: disyunción incrustapedial, que es la principal, es la luxación del yunque, fractura del arco estapedial, la fijación circular al ático y la fractura del martillo, ¿verdad? Entonces, hablando sobre cada una, ¿verdad? Como podemos ver en la primera lámina, ¿verdad? Está la disyunción incrustapedial, que es la más común, siempre y cuando el trauma sea longitudinal, que es el más común. Entonces, ¿verdad? Pasa lo que mencionaba el doctor anteriormente, que lo que sucede es que como la fuerza va en aspecto longitudinal, el martillo y el yunque tienden a hacer un desplazamiento medial e inferior. Entonces, esto es lo que provoca que hay una disyunción. Pero entonces, cuando ustedes tengan con este paciente y hay una pérdida usted mira la audiometría, hay una pérdida de más de 25 decibeles, ¿verdad? Es casi fijo que tiene una disyunción incrustapedial o una luxación del yunque. Si un paciente con trauma craneoencefálico y que tenga una hipoacusia de esa magnitud, lo que hay que ir a buscar es esto, ¿verdad?
siempre y cuando ya se haya resuelto, si tiene presencia de hemotímpano, ¿verdad? O cualquier otra alteración, si ya se ha resuelto y persiste la hipoacusia, ¿verdad? Hay que ir a buscar eso, o sea, disyunción del vínculo estriado o luxación del yunque, ¿verdad? Y como podemos ver en la otra lámina, eh, cuando hay una fractura de la superestructura del estribo, perdón, o luxación del mismo, esto lo tenemos que suponer o sospechar cuando la hipoacusia se acompaña de un vértigo importante. Bueno, otra cosa sobre que mencionarle sobre los huesecillos, ¿no? Que la mayoría de veces también el yunque tiende a estar impactado en el ático, ¿verdad? Y casi nunca es recuperable. Entonces, como parte de la reconstrucción de la cadena circular, no se tiene que pensar en una prótesis donde se vaya a unir el estribo con la cabeza del martillo, ¿verdad? Siempre ahí va a quedar un pequeño gap de unos 15 a 20 decibeles a pesar de la reconstrucción que podamos hacer. El peor pronóstico ahí lo tienen los pacientes a los que en una estapedectomía o por un trauma se hunde la platina del estribo dentro del promontorio. Entonces, esos pacientes son los que tienen peor pronóstico porque ir a sacar eso de ahí es complicado. Creo que el doctor Batres hizo un caso hace un par de años. Un colega que operó un paciente aquí en San Pedro hizo la clínica. Entonces, sí, hay que considerarlo bastante en cirugía de estribo. Entonces, otra de las cosas que hay que considerar en estos traumas, ¿verdad? Es la fístula perilinfática postraumática. Ya generalmente, ¿verdad? Como vimos, ¿verdad? Principalmente la fractura o la luxación del estribo, que en estos traumas es el que más va a sufrir. ¿Verdad? El umbral auditivo siempre continuará eh, hacia la fluctuación y al empeoramiento. Entonces, esto es lo que a nosotros nos tiene que hacer sospechar de que hay una fístula perilinfática postraumática, ¿verdad? Que pasa el tiempo y el paciente no mejora de la hipoacusia, sino que va hacia el empeoramiento. También hablando sobre el vértigo, ese episodio generalmente dura de minutos a horas, ¿verdad? Y el manejo es el mismo que en el otro caso de las fístulas, ¿no? Primero se le trata de reposo, corticoides, ¿verdad? Diuréticos. Y dicen ellos que a los pacientes que tienen hospitalizados por el trauma, ¿verdad? Siempre y cuando la condición lo permita, porque estos pacientes hay que recordar que son de alto impacto, ¿no? Ellos recomiendan hacer una timpanotomía, perdón, tras 2 a 3 días de que el paciente no mejora, de que el paciente no muestra mejoría, siempre y cuando el paciente esté hospitalizado, porque hay otras literaturas que dicen que estas fístulas perilinfáticas postraumáticas tienden a resolver por sí solas a los 7 o 10 días, ¿verdad? Y lo preocupante, bueno, no lo preocupante, sino lo triste de ese caso es que solo el 15 al 20% de los pacientes van a presentar una mejoría en cuanto a su audición una vez se ha tratado la fístula. Siempre que se trata una fístula, lo que más va a mejorar es la clínica vestibular o el aspecto vestibular. Entonces, bueno, también tenemos la hipoacusia neurosensorial que se da en los casos del trauma, ¿no? Y estos son aquellos traumas que atraviesan la cápsula óptica, ¿no? O los capsulares, como se dice ahí. Probablemente sea por una contusión del oído interno, ¿verdad? De tanto óseo como membranoso, aunque no es necesaria sí la fractura de la cápsula. También hipoacusia, ¿verdad? Fluctuante con síntomas vestibulares y siempre descartar el síndrome del canal semicircular superior. Y esta hipoacusia generalmente se va a dar en los agudos, en casos moderados y en todas las frecuencias, si el caso es muy grave. Y aquí la única salida que tiene el paciente es, en dado caso que sea un daño bilateral o incluso unilateral, si llega a cofosis, es el implante coclear. Entonces, esto les quería mencionar que qué es lo que le pasa en sí al oído medio con estos traumas, ¿verdad? Existe un daño estructural severo, ¿verdad? Por la simple contusión coclear, no puede haber desgarro de la membrana basilar
¿verdad? Y sobre la membrana axilar están las células ciliadas, pues entonces es un daño irreparable de todo el sistema, ¿verdad? Y puede haber también abulsión del nervio auditivo, que ya cuando hay abulsión del nervio auditivo es un paciente que está ya pésimo pronóstico, ¿verdad? Próximo a fallecer porque se ocupa un trauma de muy alto impacto, ¿verdad? Entonces, solo para que tengan en mente el daño estructural en sí que sufre el oído, ¿verdad? Que no solo es la fractura en sí, incluso sin fractura, ¿verdad? Puede ocurrir una contusión coclear, se puede agarrar la membrana basilar, puede haber degeneración de las células ciliadas, tanto internas como externas, aunque se daña principalmente las que están en la espira basal de la cóclea. Entonces, este diagrama, ¿verdad? Se los puse porque generalmente es el mismo diagrama que vamos a ver en pacientes que tengan fractura temporal, pacientes que hayan sido sometidos a lesión por estallido, pacientes que tengan trauma acústico, ¿verdad? Trauma acústico, un sonido mayor de 120 decibeles, y siempre vamos a ver esta muesca aquí clásica, ¿verdad? A nivel de la frecuencia de 4000 Hz, ¿verdad? Siempre lo que nos se traduce en daño, como les dije, de la espira basal de la cóclea. Pero dicen ellos también que a estos pacientes, ¿verdad? Tanto de trauma como de estallido, trauma, trauma acústico, se les da su tratamiento, ¿verdad? Con esteroides, antiinflamatorios, diuréticos, todo eso. Y si a las 2 semanas no ha mejorado, este paciente hay que comenzar a pensar en una prótesis auditiva o incluso en un implante coclear. En esos pacientes, en esa audiometría, póngala de vuelta. Ahí está hablando más que todo de trauma acústico. El trauma acústico no es lo mismo porque una fractura. ¿Okay? Si es por estallidos o algo así, puede ocurrir esa gráfica. Y también en los pacientes que están expuestos laboralmente a ruido fuerte. En una trauma craneal podemos encontrar cualquier cosa. Si el paciente tuvo una luxación de la cadena osicular, entonces vamos a encontrar una hipoacusia conductiva. Si ya pasaron cierto tiempo, puede también aparecer una hipoacusia neurosensorial si hay daño del nervio facial. Entonces, no es como patognomónico eso sí es una gráfica de trauma acústico. Y en ese caso, pues si se acuerda que le había explicado ahí se me fue la idea. Bueno, en los pacientes estos, pues sí, perdón, del porcentaje de utilidad social de la audición. Entonces ahí, en ese caso, en esa gráfica que está ahí, es un paciente que nada más tiene 1, 2, 4 frecuencias, no le va a afectar mucho para su utilidad diaria de la audición, probablemente no va a ocupar audífonos. Ese paciente, o audífonos ni implante coclear. Entonces sí hay que hacer una evaluación bien integral ahí. Bueno, entonces, sobre la sintomatología vestibular, ¿verdad? Que van a presentar estos pacientes, hay varios tipos que se pueden presentar. Hay un síndrome conmocional, ¿verdad? Que son mareos inespecíficos, cefalea, fatiga, como dice ahí, ¿verdad? Un cognitivo postcontusional también, que suele ser autolimitado, episodios de escasa duración. Y el que más se va a presentar es un vértigo posicional paroxístico, ¿verdad? Benigno, secundario al trauma, que se puede presentar en semanas, meses o incluso años después, ¿verdad? Generalmente se da en el 50% de los pacientes que sufren un trauma temporal, ¿no? Y esto por la alteración que hay en la mácula del utrículo. En tratamiento, pues, es el mismo tratamiento, sedantes laberínticos, no antieméticos, se puede tratar incluso con alprazolam, clonazepam en pacientes. Y hablando sobre la parálisis facial, ¿verdad? Es importante, o lo más importante en este aspecto de la parálisis facial es ver el momento de presentación y la gravedad, si fue inmediata, si fue ferida y el grado que tenga, dependiendo de la escala que se use. Posiblemente la House-Bragman no sea la más utilizada. Y la parálisis completa, pues, se opta por la exploración quirúrgica del nervio facial, ¿verdad? Y esto nos va a dar a nosotros el grado de audición que tenga el paciente, nos va a permitir determinar el abordaje que se le puede dar al mismo, ¿no? Ya sea
por una vía translaberíntica, ¿no? Como en el caso de la cofosis, o haciendo abordajes laberínticos modificados, donde se va a tratar de ocluir, ya sea, bueno, no se trata, se tiene que ocluir la cavidad de dedo medio, la trompa de Eustaquio, ¿no? O se pueden hacer incluso abordajes por fosa media, dependiendo de dónde esté el daño del nervio facial, que generalmente se da en el ganglio geniculado. Como la podemos ver aquí, ¿verdad? En esta tomografía, donde está la punta de flecha, ya se cree, o sea, es un probable ganglio geniculado, y que ahí va a afectar el trazo de la fractura. Pero otros tipos de traumatismo que puede sufrir el hueso temporal pueden ser ya consecuencias de cambios bruscos de presión, como viajar en aviones, aunque eso ya casi no se ve o es poco que se mire por el cambio en la tecnología que ha habido en la aviación, donde ya se tiene un buen control de las presiones adentro de la cabina, y el submarinismo, ¿no? Y sigue el barotrauma, que es al descender, y la enfermedad por compresión al momento de ascender. ¿Verdad? También se puede hablar sobre las heridas penetrantes que sufre el hueso temporal, ¿verdad? Son infrecuentes, aunque aquí hemos visto varias en el hospital, ¿verdad? En este caso, pues, se habla generalmente de heridas por arma de fuego, aunque ese fue un paciente que nos llevó a nosotros un día a guardia, ¿verdad? Que le habían dado herida por arma blanca, y ahí tenía expuesto todo, la verdad. Desde el techo se podía ver parte del encéfalo, la parótida, todo exactamente. Ahí como lo miran en la foto, ¿verdad? El paciente ciego con hipoacusia, parálisis facial, con vértigo. Y Pucha, ¿con qué le dieron? ¿Con motosierra? no, un machete. Machete. Está bueno. Sí. Y esta es la tomografía del paciente que les estaba mencionando. Ese fue un daño importante del temporal. Y pues les quería presentar estos artículos sobre el hueso temporal, ¿verdad? Son dos artículos. El primero habla sobre como dice ahí, sobre el efecto protectivo que tiene la neumatización sobre los tramos del temporal, ¿verdad? Y como podemos ver aquí, eso se refiere a la OCD y OCS, es al daño o a la preservación que hubo en la cápsula óptica. Entonces podemos ver aquí que los pacientes que tienen una pobre neumatización, ¿verdad? de la mastoides, fueron en los que más se vio afectada la cápsula óptica, contrario a los que tienen una muy buena neumatización, que ninguno de ellos se vio afectada la cápsula óptica, y pasó lo mismo con una porción petrosa del temporal, que dependiendo perdón, en cuanto más neumatizada esté, más es el factor protectivo que tiene en la cápsula óptica. De aquí traducido ya las decibeles, ¿verdad? Podemos ver que los pacientes que tienen una pobre neumatización, el 33% sufrió un daño, una pérdida de más de 60 decibeles, ¿verdad? De 20 de 60. Y hubo siempre un porcentaje que presentó más de 25. Sin embargo, cuando hay muy buena neumatización, la mayoría de los pacientes, ya casi el 75%, presentó una pérdida auditiva menor al 25%, menor al 25 decibeles, ¿no? Y lo mismo se refleja por la presión, por la neumatización de la porción petrosa del temporal. Y este otro artículo, ¿no?, habla sobre el abordaje que hay que darle a la parálisis facial, refiriéndose a cuándo hay que ir a operar y a cuándo no hay que operar, ¿verdad? Esto fue realizado en un hospital de la India. Se tomaron un total de 28 casos, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, a 18 tomaron ciertos parámetros para decidir si el paciente se exploraba o no, ¿ya? Y estos eran que el paciente tuviese una parálisis total, entiéndase total por unos Bradman de 5 a 6, ¿verdad?
que no presentase mejoría ante el tratamiento médico y que tampoco presentase mejoría objetiva mediante la electromiografía. Perdón, entonces, de estos 28 pacientes, perdón, eran en total, 10 fueron operados y 18 no fueron operados. De los 18 que fueron operados, ¿verdad? Al año, esos pacientes se observaron a los 4 meses, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, ¿verdad? Entonces, de los pacientes que no fueron operados, la mayoría al año, ¿verdad? De estos llegaron, 7 pacientes llegaron a Brakman de 2, 9 de 3 a 4 y 2 pacientes se quedaron en 5 a 6, ¿verdad? No describen exactamente por qué a estos 2 pacientes no los incluyeron en el tratamiento quirúrgico, pero en base a sus criterios, no, posiblemente estaban presentando una leve mejoría al momento que decidieron operar a los pacientes. Entonces, ellos ponen como límite, ¿verdad? De mejoría las 3 semanas. 3 semanas. Entonces, a las 3 semanas, de los pacientes que iniciaron con un Brakman de 6 a 5, ¿no? 6 de ellos, perdón, 7 de ellos, de los que operaron, lograron un Brakman de entre 2 a 1, o sea, prácticamente recuperados. Pues. En un caso, ¿verdad? Llegó a un Brakman de 3 y el otro caso de 4. O sea, de venir de un 6 a un 3, pues es algo significativo, ¿no? Y muestran esta imagen que en uno de los casos que me entraron a explorar, a hacer descompresión y todo, encontraron una espícula de hueso en el ganglio geniculado. Y al hacer la compresión, retirar esa espícula, el paciente mejoró casi a la normalidad. Entonces concluyen ellos también, ¿verdad? Lo que nos ha mencionado el doctor, que si hay paciente que tiene indicación quirúrgica, pues no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Hay que irlo a operar, hacerle algo. En este caso, explorarlo y ver si se puede comprimir, retirar hueso, que esté comprimiendo el facial, ya sea el ganglio genicular, la porción mastoidea, que sea porción timpánica. Y solamente eso.